Muy buenas tardes en esta hora, o muy buenos días o buenas noches a la hora que vayas a ver este video en vivo. Por lo pronto, los que estamos conectados o los que estamos en este momento estudiando o vamos a estudiar la palabra de Dios, estamos a la hora del mediodía, la hora del descanso, para algunos que están en el trabajo, para otros quizá esperando ya a los hijos que regresen de la escuela o van a ir a la escuela pronto o esperando las vacaciones. La verdad es un placer poder saludarlos, poder estar con ustedes y deseando, orando, esperando que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes, conociendo también que el Señor nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. Animarte a que tengas la confianza y la certeza de que Dios sigue obrando en tu vida, que Dios está levantando tu vida y que Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. Independientemente de las circunstancias y las situaciones que tú puedas estar atravesando, y la forma y la manera en la cual tú puedas creer que no van a cambiar las circunstancias, siempre tenemos la confianza en Dios y la certeza de que el Señor habrá de cambiar y transformar las cosas. Nosotros podemos mirar la mano de Dios cuando abrimos nuestros ojos, podemos respirar y decirle, Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. En medio de cualquier circunstancia, prueba o situación que tú te encuentres, la mano de Dios será visible. Y también cuando estás en abundancia, cuando estás en sanidad, cuando estás viendo que todo está bien, sin lugar a dudas, también la mano de Dios está ahí. La promesa de Dios en nuestra vida, la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no está condicionada por las circunstancias, sino está condicionado por su amor, por su palabra, está condicionado por su gracia. Y como decía el profeta Jeremías y como dejó escrito, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana sus misericordias son nuevas y su fidelidad es para siempre. Dios sigue sosteniendo tu vida. Él está sentado en su trono y gobernando sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna por sobre todas las cosas. Y es por eso que podemos buscarle por la libertad que la sangre de su Hijo Jesús nos ha dado, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo podemos estar de pie y seguir avanzando y tener esta confianza y esta libertad de acercarnos delante de Él con toda libertad. Me gustaría compartir contigo solamente unos minutos. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder hacerlo y también de que puedas estar juntamente con nosotros. Hemos estado estudiando, tenemos algún tiempo estudiando nosotros un devocional que se llama Vida en Él, es este devocional. Vida en Él. Nosotros estamos estudiándolo como familia y también como iglesia con algunas familias y estamos llevándolo diariamente. Estamos estudiando diferentes libros. El mes pasado estuvimos estudiando el libro de Crónicas y en este mes estaremos estudiando el libro de la carta de Pablo a los Efesios. El libro de los Efesios. Durante 15 días vamos a estar estudiando los 6 capítulos y quise compartir con ustedes esta parte de la escritura que está en Efesios capítulo 2 del versículo 11 al versículo 22. Quizá estás en el trabajo, en la oficina. Espero que no estés haciendo eso y no descuides tu trabajo. Gracias a Dios por los medios y las redes. Esto queda grabado. Si en algún momento más tarde en la noche tú puedes estudiarlo y releer, será interesante. Pero por lo pronto déjame compartirte lo que dice en Efesios 2 del versículo 11 en adelante. Pablo está hablando a los Efesios. Hago un resumen de por qué se escribe la carta de Pablo a los Efesios. Pablo está en la cárcel cuando escribe esta carta y al mismo tiempo que se escribe la carta de los Efesios, también Pablo le escribe a los Colosenses y le escribe también a Filemón. Esas tres cartas que vienen en el Nuevo Testamento, Pablo las escribió desde la cárcel. Y Pablo le escribe a los Efesios para consolarlos, para animarlos, porque ellos están tristes, porque Pablo está en la cárcel. El hombre que les llevó la palabra, el hombre que les predicó el Evangelio, a quien ellos admiran, está en una situación sumamente complicada, está en la cárcel, ellos escuchan este mensaje y claro que se van a sentir tristes, van a sentir la presión de dónde está Pablo y el por qué está ahí por predicar el Evangelio. Y Pablo escribe esta carta dándoles ánimo, dándoles consuelo y dándoles fortaleza.
Esto es algo que nosotros podemos aprender en las situaciones más difíciles y adversas. Aquellos que están tomados de la mano de Dios no van a expresar amargura. No te van a vertir sobre en tu pensamiento y en tu corazón la manera en la cual ellos están sufriendo, sino que te van a llevar a lo que ellos están mirando. Ellos están mirando a Cristo. Ellos están mirando al Señor. Ahora, cuando estamos sirviendo al Señor, en estos años que nosotros hemos servido al Señor, ¿hay momentos difíciles, hay momentos tristes, hay momentos complicados? Claro que sí. El servir al Señor no es una vida perfecta en donde todo es color de rosa. Hay situaciones y circunstancias en las cuales aquellos que estamos sirviendo al Señor vamos a atravesar por momentos difíciles como lo estaba haciendo Pablo, pero Pablo está hablando acerca de donde él tiene su mente. Jesucristo dijo que de lo que esté lleno nuestro corazón, eso va a salir a los labios. Y cuando tú lees la carta de Pablo a los Efesios, es una carta llena de fe, de confianza y de esperanza, porque Pablo tiene en su mente la obra que ha hecho el Padre, la obra que ha hecho el Hijo a través de la cruz del Calvario y también la obra que hace el Espíritu Santo que nos recuerda la obra de Dios. Pablo tiene en su mente que el Padre lo acepta a través del sacrificio de Jesús y que Jesús nos recuerda que la obra del Espíritu Santo está en medio nuestro. No podemos dejar de mirar la obra de Dios y por lo tanto esto nos lleva a exaltar, a glorificar y a bendecir el nombre de Dios. Pero Pablo empieza, lo que estamos leyendo es en el versículo 11, dice, por lo tanto, dice Pablo, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, y entre paréntesis o entre guiones, Pablo dice, los llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y vivían sin esperanza y vivían sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, antes vivían de esta forma, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cabe mencionar cómo Pablo habla y pone entre comillas a ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados de la incircuncisión por los de la circuncisión. Pablo dice, ustedes son llamados a ustedes son llamados incircuncisos, no por Dios. Ustedes han recibido una etiqueta que los mismos hombres han puesto. Pablo está hablando, hay dos grupos que se están levantando y ellos se llaman los de la circuncisión. Y lo único que hacen es etiquetar a otros porque no son igual que ellos. Y esto creo que es un riesgo en el cual todos podemos estar o estamos latentes. Qué fácil es para cada uno de nosotros poner etiquetas en otras personas porque no piensan igual que nosotros, porque no llevan a cabo las mismas prácticas que nosotros hacemos o porque hacen prácticas que nosotros no hacemos. Es el riesgo más grande en el cual nosotros podemos estar cayendo muchas veces y no nos damos cuenta cuando ponemos etiquetas sobre otras personas. Esto es algo que divide. Esto es algo que marca una barrera y levanta un muro y no construye un puente. ¿A cuántas personas tú pones etiquetas porque no piensan igual que tú, porque no hablan igual que tú, porque no actúan igual que tú? Eso es lo que está atacando Pablo. Y Pablo dice, ustedes que han sido llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Pero Pablo no está diciendo que Dios aprueba esto. Pablo está haciendo énfasis porque los efesios habían sido discípulos de Pablo. Pablo los conocía. Dice la palabra de Dios en Hechos que cuando Pablo salió de ahí, ellos lloraron, se lamentaron porque ya no lo iban a ver. Ahora escuchan que Pablo está en la cárcel y alguien viene y les comenta que Pablo está en la cárcel y Pablo también escucha que alguien les está poniendo la etiqueta de incircuncisos. Y Pablo sabe de dónde viene la fuente. Los de la circuncisión están etiquetándolos a ustedes. Mira, yo creo que una de las cosas que el enemigo siempre va a querer hacer es dividir, causar división. El enemigo solamente vino para matar, hurtar y destruir.
Pero nosotros tenemos que entender y comprender. Quiero ser lo más literal a lo que la Biblia nos lleva. No voy a estar hablando de las cuestiones que debemos practicar o no practicar. Simplemente que no debemos de poner etiquetas sobre otras personas. La palabra de Dios también nos habla en Romanos y Pablo escribe y dice, porque si alguno come cierto alimento y otro no lo come, el que come carne no menosprecie al que no come, pero también el que no come carne no juzgue al que lo hace. Porque estamos cayendo en un juego donde ponemos etiquetas y donde nos estamos separando y donde estamos poniendo una división entre nosotros mismos, lo cual no es saludable. Es que no se debería de practicar esta tradición, es que no se debería de comer este alimento, es que no se debería, y pareciera que estamos enfrascados más en una lucha por descubrir qué es lo que no se debe de hacer, en lugar de ir a la palabra de Dios y conocer lo que sí podemos hacer. Pablo les está escribiendo a los Efesios y dice, porque Cristo es nuestra paz. El versículo 14 del capítulo 2 de Efesios dice, porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, haciendo por un lado todo aquello que nos separaba, derribando el muro, quizá los muros que están en nuestro pensamiento o en nuestra mente, los muros que nosotros mismos hemos creado para no unificarnos y para no llevarnos bien con otras personas, pero también derribando ese muro llamado pecado que la sangre de Jesús ha derribado con todo su poder. Y de los dos pueblos, dice Pablo, el Señor ha hecho uno. El muro que enemistaba y que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y así hacer la paz. Me encanta también lo que dice la palabra de Dios. Estoy viendo varias Biblias a la vez. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, si vas conmigo y tienes tu Biblia, si no, en un momento más adelante lo puedes hacer. Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo escribe y dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también, dice Pablo, tendrás la aprobación de los demás. Ahora, Pablo no está buscando el favor de los hombres, porque en Gálatas Pablo escribe y dice, yo no busco el favor de los hombres, busco agradar a Cristo. Pero en este versículo Pablo dice que el reino de Dios no consiste en lo que comemos o en lo que bebemos. No consiste en lo que hacemos o en las prácticas que llevamos a cabo. En realidad nosotros en ocasiones causamos división por querer imponer una tradición, por querer imponer una costumbre y por juzgar a aquellos que no piensan como nosotros. Cuando Cristo es nuestra paz. Solamente te quiero llevar a esto. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que vivimos bajo la gracia de Cristo y que estamos moviéndonos por la gracia de Cristo, tenemos que voltear a la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a contender, ni a discutir, ni a hacer división. La vida del reino consiste, dice Pablo, en una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. La gente no te va a distinguir o la gente no va a desear la fe que tú tienes solamente porque tú los ataques. Escucha, la palabra de Dios nos lleva a que la vida en el Espíritu, la vida guiada por Cristo, es una vida llena de paz y alegría y que busca unir más que dividir. ¿Hay un punto divisible? Sí. Los que creen y los que no creen. La palabra de Dios nos marca esto. La palabra de Dios también nos habla que en algún momento cuando estemos delante del Señor habrá una división, los justos y los injustos, los crédulos y los incrédulos, aquellos que están a su derecha y los que están a la izquierda. Claro que sí, pero en esas cuestiones que Dios nos marca cuando Él ha determinado que se haga. Pero aquí Pablo está hablando acerca de la unidad donde se ha hecho un solo pueblo de los dos pueblos, un solo pueblo. Lo que Cristo hizo, Él es nuestra paz. Él vino y proclamó, dice Pablo en el versículo 17, a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca.
Claro que el pueblo de Dios del que nos habla la palabra del Señor desde antes de la fundación, Él lo escogió. Es su pueblo amado, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios ha bendecido, en donde se empezaron a vertir primeramente las promesas. Y Pablo habla acá en el versículo 12, antes estaban excluidos de estas promesas, pero ahora, por el sacrificio de Cristo, estamos siendo partícipes de la obra redentora y magnífica y participamos de la obra de Dios y de las promesas de Dios. No por las tradiciones, no por las costumbres, no por nuestra genética, sino que somos parte de la fe y de la familia de Dios por la fe en Cristo, porque confiamos en la obra que Él hizo. Si nosotros confiamos en la obra de Cristo y estamos seguros y confiados en lo que Él ha hecho, no permitamos que nada nos divida entonces. Quizá este sea un llamado muy enfático, un llamado a la paz, de la cual proclamamos al ser parte del reino de Dios. Hay personas que no comen lo que tú comes y hay personas que comen lo que tú no comes. Hay personas que quizá disfrutan algunas cuestiones que para ti jamás lo harías. Pero Pablo dice, Cristo ha quitado las etiquetas. Pablo también escribe y dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay sabio, no hay esclavo, no hay escita, no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios nos enseña. Pero empecemos con esto. Pablo escribe a los Efesios y les dice, la obra que el Señor hizo, Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno, una nueva humanidad, la vida del reino que tú y yo vivimos y ejemplificamos. El Señor está contigo, como también está con aquellos que piensan diferente a ti. No podemos juzgar nacionalidad, no podemos juzgar tradiciones, no podemos juzgar lo que otros practican, porque nosotros no lo hacemos. Honestamente, Dios tiene un plan maravilloso en tu vida, como también lo tiene con aquellas personas que piensan diferente a ti. No somos llamados a defender tradiciones, no somos llamados a atacar tradiciones, no somos llamados a defender un tipo de alimento, ni tampoco somos llamados a criticar ese tipo de alimento. Mucho menos somos llamados a criticar a personas, ni tampoco a juzgar a personas. La obra de Cristo es el unirnos, el que nos hace ver que no importa el contexto del cual hayamos nacido y que no importa de dónde venimos. Lo que Pablo les está escribiendo a los Efesios porque alguien les había puesto esa etiqueta. Alguien se refería a ellos como los incircuncisos, los que no guardan esta tradición, los estaban etiquetando. Y Pablo dice, esa etiqueta no se las puso Dios. Y esa etiqueta tampoco se los puse yo. Esa etiqueta se los pusieron los que se consideran de la circuncisión. Pero fíjate el amor con el que habla Pablo. Pablo termina diciendo, no termina dando la razón, ustedes son buenos y aquellos son malos, ni tampoco diciendo, ellos están equivocados. Mira, Pablo termina diciendo, Cristo nos ha hecho un solo pueblo. Cristo nos ha unificado. Cristo es nuestra paz. Así que si tú proclamas que Cristo gobierna sobre tu vida, que tus labios sean de paz, que tus pensamientos sean de paz, que tu actitud sea de paz, que donde tú estás, donde tú te encuentres, la gente pueda distinguirte, no porque seas un ojo crítico para ver lo malo, sino alguien que establece la paz. Hay mucha gente que te busca o va a buscarte para hacerte sentir mal, para ponerte una etiqueta. Yo te recomendaría que escuches lo que Dios dice de ti. Hay cuestiones que pueden dividirnos, pero no deben de dividirnos. Hay cuestiones que desean hacer que el pueblo de Dios viva alejado uno de otro. ¿Qué te parece si en lugar de eso mejor buscamos lo que la palabra de Dios dice? Cristo es nuestra paz. Y si Él es nuestra paz, vivamos entonces en esa paz. Vivamos en esa alegría, vivamos en esa convicción de lo que el Señor está haciendo. Vivamos con esa confianza de que nada ni nadie puede deshacer lo que Dios ha hecho. Confiemos en esta obra. Este tema puede dar para mucho más. Nos estaremos conectando todos estos días para seguir estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Pero este es el punto importante de lo que Pablo está diciendo. Cristo es nuestra paz.
y por medio de él, los dos pueblos. Ahora, Pablo sigue hablando de estos dos pueblos porque hay diferentes tradiciones, hay diferentes costumbres y sí son dos pueblos, hay una realidad, hay dos pueblos, pero los dos pueblos podemos llegar delante del Padre por un solo espíritu y por la sangre de Cristo. Nos ha unificado la cruz, nos ha unificado la sangre, nos ha unificado lo que el Señor ha hecho, nos ha unificado lo que Cristo hace. No lo que yo hago, dejo de hacer, no lo que tú haces o dejas de hacer, no lo que un hermano hace o deja de hacer. No, no, olvídate de eso. Lo que nos ha unificado es la obra de Cristo. Cuando te llegue el pensamiento de que tenemos que estar divididos y criticar a otros, volteemos nuestra mirada a Cristo y vivamos para Él. Él es nuestra paz. No las tradiciones que guardamos o no guardamos, no los alimentos que comemos o no comemos, sino Él es nuestra paz. Entonces ya todo lo demás sigue sobrando. Hay muchas cuestiones por las cuales quisieras discutir con alguien y Jesús ni siquiera tocó esos temas. Volteemos a ver a Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro blanco de perfección. Él es el puente entre los pueblos. Él es quien nos unifica por su sangre. Entonces, veámoslo solamente a Él. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios llene tu vida de bendiciones. Disfruta estos tiempos y a celebrar que Cristo nos ha unificado como un solo pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos escucharnos mañana.